tardes. No, todavía buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, de favor, en primera carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1. Y continuamos hoy con nuestra serie. Fíjate que tuvimos que darle un pequeño ajuste al tema de nuestra serie. Le dimos el tema la iglesia como una familia unida. Fui movido por el Señor a cambiarle el tema de la serie. Quería ser más específico. Dijimos que le íbamos a dar a esta carta primera, segunda y Tito, si Dios nos da la gracia, para darle una aplicación congregacional. Amén. Así es que acomoda el tema de la serie, que es la iglesia como una familia unida. ¿Cuántos son de la familia de Dios? Y el tema, hermanos, es pelea la buena batalla, segunda parte. O, si lo quieres entender mejor, un buen soldado que sabe pelear. Dígale al que está a su lado, ¿eres un buen soldado? Bueno, que sabe pelear. Y vamos a leer 1 Timoteo 1, 18 al 20, que son los textos que leímos, pero le dimos, trabajamos mucho el verso 18, el verso 19 y 20, me faltó acentuar algunos principios que son de gran importancia para la iglesia. Vamos a leerlo, dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que me das de estar aquí y de compartir, Señor. Como siempre, con mucho temor y temblor, te pido que me ayudes, Señor, a dar tu palabra con denuedo, que tu Santo Espíritu, Señor, me dirija para hablar, ordenar mis pensamientos. Que tu pueblo sea bendecido, Señor. Ciertamente tu palabra nos conforta, pero también nos confronta, pero también nos consuela, nos edifica. Señor, háblanos como pueblo tuyo. Tu palabra siempre será para edificar la fe de mis hermanos. Y que sea tu palabra la que nos oriente, Señor, para nunca apostatar de nuestra fe, para nunca apartarnos de ti. Y sobre todo, Señor, renegar de ti, abandonándote. Afírmanos en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor nuestro Dios. Amén. El párrafo B, hermano, del verso 18, que es milites por ella la buena milicia. Hemos hablado acerca del verso 18, el apóstol Pablo le da nuevamente el encargo a Timoteo, le recuerda la responsabilidad que tiene. ¿Me hacen llegar unos Kleenex, por favor, mis hermanos? Gracias. El encargo que él tiene de mantenerse firme, muchas gracias, hija, en la fe, en la sana doctrina. Estas palabras que encontramos, milites por ella, la buena milicia, nos llevan a hacer una pregunta. ¿Qué es la milicia? Bueno, según el diccionario, dice que es el arte de hacer la guerra, pero mira lo que dice, y disciplinar a los soldados para ella. Diga conmigo, disciplinar. Se disciplina, hermano, a los soldados. ¿Para qué? Para hacer guerra, para ir a la guerra. Imagínese a un soldado que lo envían a cierto estado de la República Mexicana para enfrentar
pues gente mala, pero resulta que llegas allá y llegas sin escopeta o sin cuerno, ¿cómo le llaman? Cuerno de chivo, bueno, así le dicen, pero una armamenta, todo tu equipo, hermano, con el cual como soldado vas a ir a pelear. Ahora, ¿qué es un soldado? Yo sé que ya saben todos, pero vamos a seguir recordándolo. Se dice que un soldado, hermano, bueno, en el diccionario, es una persona que sirve en la milicia. En el diccionario bíblico, un soldado dice que es un miembro activo, diga conmigo, miembro activo de un ejército. Vas poniendo atención en su significado. Primero, ¿qué es la milicia? Pues es el arte de hacer guerra y disciplinar a los soldados para ella. ¿Qué es un soldado? Pues es una persona que sirve en la milicia. Es un miembro activo. ¿Cuántos son miembros activos de la iglesia? Del ejército de Jesucristo. Pablo, mis hermanos, está usando el término, ya que él con frecuencia, lo estaremos viendo, usa en su carta estos términos para llamar la atención al hecho de que los creyentes están llamados a una guerra espiritual. Dígale a su hermano que está a su lado, hermano, ¿sí sabías que el cristianismo te involucra a una guerra espiritual? ¿Recuerdan lo que vimos el domingo pasado? Si no, pueden verlo en YouTube. Hablamos lo que implica ser cristiano. Se dijo lo que no es ser cristiano. Y no es cristiano alguien que toma la iglesia como ¿qué? Como una tradición, porque ya se la regalaron sus padres, o como un hobby, un pasatiempo. ¿A cuántos les gustan las películas de guerra? No sé si hay aquí hombres que les gustan. Bueno, a mí me gustan. A mi esposa no mucho. ¿Y sabes por qué? Sobre todo por los momentos difíciles de la batalla, que sin duda pues son agresivos, ¿no? Los asesinatos. O alguno que pierde su brazo, nada más veo a mi esposa. Otros las piernas, otro el ojo. Bueno, con eso, mis hermanos, imagínate, el Señor está comparando la vida cristiana, particularmente la vida cristiana, pero en particular al llamado a Timoteo. Si no te gusta la guerra porque ves demasiada desafíos, violencia, bueno, ¿qué crees? El Señor compara la vida cristiana, ¿con qué cree? Con la guerra. La vida cristiana, hermano, no se puede comparar a un viaje de felicidad por el mundo, todo pagado, o un crucero en el Titanic, aunque ya se hundió, alrededor del mundo. Aquí podemos ver, hermano, que el llamado a Timoteo es comparado con una milicia, y esta palabra milicia viene del griego estrategia, que significa hueste, ejército o guerra. Entonces, Dios, mi hermano, utiliza analogías, ilustraciones, para que nosotros podamos saber, conocer y entender el propósito de Dios en las cosas que pasan alrededor de la vida cristiana en su diario vivir. Porque a veces se nos presenta, tú lo sabes muy bien, en redes sociales y en muchos lugares, hermano, que la vida cristiana es, ¿qué? Gozo, alegría y paz. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero es una media verdad. Un cristiano que no sabe que la vida cristiana implica guerra espiritual, pero no hablo de esa guerra espiritual de que tú tienes que pelear contra demonios, no, hermano, ni que tienes que sacar los demonios de cristianos, tampoco, porque no, eso no es bíblico. Hablo de la guerra espiritual contra la sana doctrina y la guerra espiritual que precisamente está en el terreno, pero de la mente. Los dardos del enemigo
que van directamente ¿a dónde crees? A tu mente. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante decía: vestíos de toda la armadura de Dios, que incluye ¿qué? El casco. ¿Para qué? Porque resiste todos los dardos. ¿Y qué simboliza? La palabra de Dios, meditar en su palabra. Entonces, mis hermanos, Dios quiere utilizar o utiliza estas analogías. ¿Para qué? Para que nosotros estemos bien informados y no terminemos confundidos. Muchos, incluso yo creo que ya se lo saben, ¿verdad? Esta doctrina antibíblica: pare de sufrir. Porque el Señor no te dijo para de sufrir. Ahora veremos lo que implica la vida cristiana. Entonces Pablo, hermano, nos enseña que la vida cristiana, claro, dirigido por el Espíritu de Dios, y el ministerio cristiano, hermano, lo está comparando con una milicia. Así es que esto ponlo en tu mente, amén, hermano. Vamos a leer en la Nueva Versión Viva, 1 Timoteo 1:18, que dice así: ahora, Timoteo, hijo mío, fíjate en este mandamiento que te doy. Y luego le dice: pelea la buena batalla, tal como dicen las profecías que se hicieron de ti. La convicción de Pablo, hermano, de que Timoteo era un soldado idóneo, eso nos lleva a entender que nosotros debemos ser también soldados fieles e idóneos. Porque si sabías que hay discípulos de Cristo que no son leales, ven a los primeros enemigos y abandonan la guerra. ¡Ay, no! Pablo, hermano, entonces usa también una metáfora en 2 Timoteo 4:7, pero ahí es una metáfora atlética en lugar de la militar. ¿Para qué, mis hermanos? Bueno, para recordar el llamado pastoral e inspirar en el Señor a Timoteo para pelear la buena batalla. Esto quiere decir que también debe a nosotros inspirarnos en el Señor para pelear la buena batalla como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 2 Timoteo 4:7 dice así: he peleado la buena batalla, en esta versión sencilla, he llegado al final de la carrera. Ya viste, ahí está usando el término atlético. Y me he mantenido fiel. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel gran día. Y no solo a mí, sino a todos los que con amor esperan su venida. ¿Cuántos aman al Señor? Ahora, fíjate, hermano, que existe un decálogo del soldado. Cada país tiene el suyo. Y déjame rápidamente nombrarte algunos acerca del decálogo de los soldados o de un soldado. Primero, dice: cumpliré siempre, diga conmigo siempre, la misión recibida. Número 2, nunca aceptaré la derrota. Jamás abandonaré a un compañero que necesita ayuda. Tendré iniciativa y nunca permaneceré solo, y mucho menos inactivo. 5, seré disciplinado y leal a mis jefes y a mi pelotón. 6, desempeñaré con exactitud mis obligaciones. 7, alcanzaré una adecuada preparación física y moral. 8, mantendré en perfectas condiciones mi armamento, material y equipo. 9, mi pelotón es el mejor de la compañía. Mi compañía es el mejor del regimiento y mi regimiento es el mejor del ejército. Y número 10, soy soldado de México. Me siento orgulloso de servir a mi patria. ¿Cuántos son mexicanos? Bueno, pero sí sabías que este mundo no es nuestro hogar. Nuestra nacionalidad es mexicana, pero este mundo no es nuestro hogar. ¿Dónde está nuestro hogar?
Nada más de acá siempre me contestan. Me asustan. Seguiremos orando. Oremos por este lado. Hermanos, soy soldado de Cristo y me siento orgulloso de servir a mi Señor. Al llevar este decálogo en los asuntos espirituales, aunque se escuche así como que, ay, bájele, pastor. Al contrario, le voy a subir. Y fíjese, vamos a ir subiendo de tono. Un soldado, hermano, tiene un horario a cumplir, ¿sí o no? Un soldado tiene un uniforme que llevar, ¿sí o no? Un soldado debe ser disciplinado, ¿sí o no? Un soldado debe de ser obediente, ¿sí o no? Debe ser leal. Como que ya, bueno, ya lo estás aprendiendo. Debe de ser fiel, responsable. Ahora, ¿te imaginas a un soldado, hermano, pensando, ay, tengo que llegar temprano? ¿Y tengo que ponerme un uniforme que no me gusta? ¿Se imaginan los del ministerio? Tengo que llegar temprano y tengo que ponerme un uniforme. No me gusta esa playera. Imagínense, hermano. A mí me gustan holgados. Imagínense, ¿no? A los varones. No, a mí, pastor, uno me viene pegado. Dice, a mí pegado. Imagínense, a mí no me da fusil, por favor, a mí mejor una resortera. Imagínense. Alguien, no, y a mí no, a mí no me dé eso, a mí me da miedo eso. Deme una canica. Bueno, hermano, esto lo vemos incluso y se escucha mucho que hay muchos ministros que así se comportan y hay muchos cristianos que así se comportan. Amados, la vida cristiana y el servicio a Dios es una milicia. Estamos involucrando toda la familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que un soldado cuando se va está involucrada toda su familia? Si Dios, mi hermano, te llama a servirle en cualquier cosa que te esté llamando a servirle, escucha bien, ya sea directamente, es decir, en el servicio de una iglesia, o a servirle predicando el evangelio, escucha bien, es un llamado a una milicia. La batalla, mis hermanos, no está entre nosotros. De hecho, no quiero que tomes esta enseñanza, mi querido hermano, como que estoy teniendo una batalla contra ti, porque no es así. El apóstol Pablo en Efesios 6:12 nos dice claramente que nuestra lucha no es contra ¿qué? No solo es contra carne. ¿Sí sabías que hay gente dura y difícil en una iglesia? Sí la hay. Pero Pablo dice, no, nuestra lucha no son contra carne, sino contra gobernantes, contra autoridades, ¿verdad? Contra poderes de este mundo oscuro, hermano, y contra fuerzas espirituales malignas. Pero ¿qué cree? Nosotros no peleamos. Ya Jesús peleó la batalla y los venció en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Mantente firme, sin dudar, sin retroceder, sin alejarte. Ahora surge aquí la pregunta, ¿contra qué es la batalla, hermano? Porque la vida cristiana y el ministerio son una batalla. Y el llamado implica, diga conmigo, incomodidades, penalidades. Dígale al que está a su lado, incomodidades. Es que así lo vas a asustar y se va a despertar. ¿Sí? Segunda Timoteo 2:3, vaya conmigo rápidamente. Porque ¿qué es esta batalla? Mira, el apóstol Pablo nos lo va a decir de esta manera. Vamos a ver la perspectiva de la vida cristiana y del ministerio. Porque la vida cristiana, hermano, no es pasatiempo. La vida cristiana no es una tradición. O la vida cristiana no es y vivieron felices por siempre. Sigamos, dice, tú pues, tú, ¿a quién le está diciendo? Le dice a Timoteo, pero también nos lo dice a quién, a nosotros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí dice así? ¿Cómo qué? Como
buen soldado de Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué dice buen soldado de Jesucristo? Porque también hay malos soldados de Jesucristo, medios soldados de Jesucristo. Número 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí dice así? Entonces, podemos ver cuál es la perspectiva de Pablo acerca de la milicia, hermano, acerca de la vida cristiana. Con esto en mente puedes entonces entender, hermano, lo que implica la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Pues mira, en la perspectiva de Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, le dice que son, ¿qué? Penalidades. Esta es la palabra griega, kakopateo, que significa sufrir, significa dolor. La idea, hermano, es experimentar incluso, fíjese, dolor emocional. Era lo que Pablo le enseñaba y le decía a Timoteo. La milicia cristiana no es solo andar entre aplausos y fama, como a veces se ve en las redes sociales. Así dice el Señor, te llevaré por las naciones. Bueno, sí existe ese tipo de show, ¿sí lo sabías? Y hay muchos que pueden hablar de sus mega iglesias con mucha gente y sus falsos profetas, mis hermanos. Porque digo falsos profetas, porque también hay verdaderos profetas. Y los verdaderos profetas tienen una función, ¿cuál? Dar la palabra de Dios, exhortar, consolar, edificar. Y no solamente hablar de pura bendición económica y bendición económica y daré tu reino y haré esto de ti, pero nunca le dicen, pero si me desobedeces te puedo quitar de mi servicio. ¿Recuerdan al rey Saúl? El Señor lo ungió, ¿cierto? Y lo puso a servir, pero ¿qué hizo Saúl? Fue desleal y abandonó a su Señor. Entonces, mis hermanos, la milicia cristiana no es solo andar entre aplausos y fama, dinero y amor, pare de sufrir, felices por siempre. No, hermano. ¿Qué dice Pablo? Era sufrir, experimentar daño o dolor emocional. Cuando miramos al Antiguo Testamento podemos ver a todos esos profetas, hombres de Dios, hermano, que sirvieron, pero ¿sabe qué padecieron? Sufrimientos. Por ejemplo, al profeta Isaías lo partieron a la mitad. A muchos profetas del Antiguo Testamento experimentaron daño, dolor emocional. ¿Por qué? Porque militaban como hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo militan los hijos de Dios? ¿Como princesas? Dígale, mujer, dígale a otra mujer, empodérate. Mire, en cierto sentido, la Biblia enseña que el Espíritu Santo nos empodera, pero en un sentido correcto, para humillarnos, para ser cada día más humildes y que el Señor crezca. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor es el que te exhorta, perdón, es el que te exalta. El Señor es el que te promociona, pero no lo haces tú. Entonces, mis hermanos, no nos andan promocionando como princesas o como príncipes, aunque la Biblia dice que somos príncipes de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Cuenta una ocasión el pastor Chuy que había un hijo de un rey que era altivo y decía, yo soy el hijo del rey, y yo esto y yo aquello. Y pues la gente que estaba a su servicio dice que se acercaba porque era muy orgulloso y él, yo soy hijo del gran rey y a mí me tienen que dar y a mí me tienen que tratar, hasta que precisamente se acercó alguien y le dijo, efectivamente, como eres hijo del rey, pórtate como tal. ¿Cuántos son hijos del rey? Diga conmigo, me comportaré como tal, como un buen soldado de Jesucristo. Verso 4 de 2 Timoteo que estoy leyendo.
2:3, verso 4 dice, palabra de Dios para todo. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. El que se enlista en el ejército de Dios, porque Dios le llamó, ¿qué cree, hermano? Estará en guerra, ¿sí o no? Ay, no, yo mejor me voy. Pastor, creo que me hablan allá afuera. Pastor, yo solo soy invitado. Ahorita vengo. Tengo que hacer muchas cosas. Hermanos, los quehaceres de la vida cristiana es guerra. Muchos hermanos están en guerra, pero ¿qué cree? Pero no en la batalla de Cristo. La pregunta es, ¿cuántos estamos en la batalla de Cristo? O quizá otros están en la guerra, pero están escondidos. Me ha tocado ver películas, hermano, de guerra, donde están bien, un pelotón en 3, 4, bien, no, yo quiero ir por mi patria. Y llegan a la guerra, hermano, empiezan los balazos y ¿qué crees? ¿Dónde están? Y le dicen, ¿qué hacen ahí? Salgan. Y no pueden, hermano. ¿Sabe qué hace el miedo? Los paraliza. Hermano, hay cristianos que están en guerra, pero están escondidos. Pero eso no nos libra. También habemos ministros que podemos estar en guerra, pero estamos escondidos. Pero no solamente hablo de pastores, sino también de los que sirven en las iglesias, que dicen sí al llamado, pero luego dicen, pero siempre no, Señor. Bueno, siempre sí. Bueno, mejor no. Mire lo que Pablo dice en el verso 4, 2 Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí surge una palabra importante, enreda. Esta es la palabra griega, empleco. La idea, hermano, es de ser obstaculizado, estar detenido. Es decir, estar o llegar a estar envuelto, hermano, en una tarea o rol hasta el punto que interfiera con tus actividades primordiales. Eso es lo que significa. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, ¿qué asunto de la vida, hermano, o de tu vida te tiene amarrado, enredado? Hermano, hay muchos que quisieran servir a Dios, pero ¿sabe? Surge algo que lo enreda, pero no puedo. ¿Por qué? Es que tengo compromisos. Quisiera servir, pero es que no, ya se me presentó esto o aquello. Incluso soy testigo que yo, sin decirle nada, pastores que han venido, hay algunos que el Señor le dice, ¿y qué? ¿Ya está sirviendo? ¿Y qué creen que hacen los hermanos soldados? Se esconden. Hay muchos que dicen, quisiera servir a Dios, pero es que siempre que quiero y tengo la intención, me sale algo. Mira, hermano, una ocasión el Señor Jesús le dijo a aquellos que decían, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya? Pero ¿qué cree? Pero se acuerda en Lucas 9:60, donde Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay muchos hermanos que tal vez quisieran, pero primero dicen, Señor, pero es que primero tengo que hacer esto, pero después tengo esto otro. Quiero pero no puedo, puedo pero no quiero. Obstáculos, hermano, que siempre vienen. Un buen soldado entonces de Jesús, mis hermanos, es soldado por amor. ¿Cuántos dicen amén? En amor, a causa de Cristo y en Cristo. Que nosotros no podemos amar a Dios. ¿Por qué? Porque
Él nos amó primero. Y si aprendemos a amar a Dios como Él nos amó, sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira, hermano, un buen soldado de Jesucristo ajusta su agenda de acuerdo a qué, al llamado que el Señor le da. Tal vez hoy alguien diga, creo que en esta enseñanza no debía haber venido. ¿Por qué no me dijiste, Señor? No, estás aquí porque el Señor precisamente te está haciendo un llamado. Así es que cuando alguien voluntariamente ajusta su agenda de acuerdo al llamado que el Señor le da, ¿qué crees, hermano? Es decir, de una manera voluntaria, con convicción, hermano, no tienes idea de la bendición que viene. Pastor, dime, eso es manipulación, eso es legalismo. Pudiera preguntar, ¿por qué? O sea, si no sirvo a Dios, ¿no me bendice? Ahí está, legalismo. ¿No? De hecho, yo pudiera decir, tu pregunta está mal hecha. ¿Por qué? Más bien deberías decir, porque Dios me ha bendecido con su Santo Espíritu y me ha llenado de dones, voy a servirle por amor, como Él me sirvió hasta la muerte. Por ejemplo, Filipenses 2:5 en palabra de Dios para todos. Ayúdame por favor, hijo, y mire lo que dice. Filipenses 2:5 dice, piensen y actúen. Pero dice cómo, como Jesucristo. Verso 6, porque, esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Verso 6, porque era igual a Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. ¿Sabe qué hacía nuestro Señor en el cielo antes de venir a la tierra? ¿Cómo que cree que disfrutaba? Era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Disfrutaba de adoración, de exaltación, de privilegios. ¿Sí o no, hermano? Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Le dijo, Padre, envíame. Y dice que por amor al Padre y por amor a nosotros, ¿qué dice? No se aferró a ser igual a Dios. Verso 7, al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un doulos. ¿Qué significa? Siervo, esclavo. Y nacer como un ser humano sin pecado, claro está. Al vivir como hombre, verso 8, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Mis hermanos, la enseñanza no es para hacer sentir mal a nadie. Amén, hermanos. De hecho, Pablo decía en la Nueva Versión Viva, en Colosenses 1:28, Pablo decía, por eso, a donde quiera que vamos hablamos de Cristo y amonestamos y enseñamos a todos con toda sabiduría. Queremos que cada ser humano, cada cristiano, sea perfecto como Cristo. Verso 29, esa es mi tarea y lucho para realizar con toda la fuerza y el poder de Cristo que me ha dado. Entonces, mis hermanos, no es para ofender a nadie o para hacer sentir mal a nadie. Es decir, hermano, mi propósito es edificar tu fe. Y esto que estamos hablando tiene que ver con edificar tu fe. Tal vez, hermano, está alguien por allí que tiene la convicción de servicio y está, ¿sirvo o no sirvo? Pero tus pensamientos, ¿qué pasan muchas veces, hermano? Nos enredan. Es que tengo esto, es que tengo aquello, no tengo dinero, incluso, hermano. Mira, si el Señor te está hablando a través de esta enseñanza, bueno, ¿qué cree, hermano? Eso es una milicia. Estás sufriendo en tu mente. Hay una pelea. Es que sí quiero ser cristiano. Ay, no sé si siempre. Es que tengo miedo a que me prohíban. Amados, el cristianismo no se trata de prohibiciones, se trata de convicciones. Y para tener convicciones necesitas ser un buen soldado de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, apaguen sus celulares.
Si es iPhone, dénmelo. Mira lo que dice el Señor en Isaías 41:9. Fíjate, cuando uno le dice a Dios, Dios mío, estoy aquí para servirte, escucha, hermano, lo que el Señor te dice. Isaías 41:9 dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. De manera que la vida cristiana y el servicio es una milicia, y es algo que implica lealtad, hermano. Es algo que implica responsabilidad, y eso implica, hermano, un servidor de Dios. Pero también puedes servir a Dios. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo también puedes servir a Dios? En los discipulados que ya vamos a dar. Les comentamos, les dijimos, mis hermanos, nos estamos organizando para poder dar los discipulados. Amén. Ahora también sirves a Dios, ¿sabes cómo? Cuando te congregas, cuando eres leal, amén. Eres responsable. Llegas a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, ¿por qué llego a tiempo? Porque tengo que adorar a Dios. Porque lo que vas a ir a hacer al cielo, hermano, ya no vas a ir a hacer la de soldado. Ya no, eso es aquí y ahora. ¿Sabes qué vas a ir a hacer en el cielo? No serás un soldado, sino un adorador. Y vas a adorar a Dios por la eternidad. Así es que dígale al que está a su lado, ¿cómo va el trabajo con eso? Amén. Ahora, sirves a Dios cuando estás en un discipulado. Por ejemplo, el instituto es gratuito. Les animamos a que se inscriban. ¿Qué más? Congregarte. Eso también es servir a Dios. Venir a las reuniones de mujeres, eso también es servir a Dios. Venir a las reuniones de varones, eso es servir a Dios. Venir a las reuniones de jóvenes, eso es servir a Dios. Venir a matrimonios, eso es servir a Dios. Pero tienes muchos enredos. Es que vivo bien lejos. ¿A cuánto? A 15 minutos, pastor. Ay, perdón. Y la semana fuiste a ver a la familia. ¿Y dónde vive? Bien cerca. ¿Dónde? A 8 horas de aquí. Oh, ¿cómo le haces? No, pues es que la familia es la familia. Pues sí, pero aquí está la familia de la fe. Y también tienes responsabilidades. Ay, no, pastor. Si es eso, busco una iglesia donde no me exijan. ¿Ya ve? Yo también un día le dije al Señor, ay, Señor, ¿no me puedes cambiar de iglesia? ¿Y qué creo que me dijo? Ay, sí, que se lo lleven. No, hermano. El Señor me dijo, esfuérzate y sé valiente. Hermano, también sirves al Señor en todo lo que tenga que ver con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el que no sabe que está en una batalla, hermano, está destinado a perderla. ¿Te imaginas, hermano, a un soldado de Cristo que está mirando y escuchando señales de los últimos días y está planeando en, no sé qué voy a hacer ahora en este próximo año, y me voy a gastar y voy a hacer eso? ¿Está mal? No, no está mal que tú planees. La pregunta es, ¿Dios está en todos tus propósitos? ¿Cuántos saben que el Señor está más cerca de lo que veíamos ayer y de lo que hoy vemos? Entonces, mis hermanos, ¿se imagina a un soldado que está planeando y disfrutando y gozando, y de repente empiezan los bombazos y tú, es que yo sí, y hay la guerra, ¿no? Están bombardeando tu casa, tus hijos, tu esposa. Mira, ahí están los que no saben que está en una batalla. Y el que no sabe que está en una batalla está destinado al fracaso o a morir eternamente
lejos de su Señor. Ahora, el que sabe que está en una batalla, pero ¿qué cree? Pero no hace nada, simplemente dice, no, todo tiene su destino. Yo ya tengo mi destino. Es que ya estoy destinado. Salvo, siempre salvo. No, espérame, hermano, ahorita vamos a ver eso. Hay muchos que dicen, pues yo ya estoy destinado para ser y estar en el cielo. Bueno, ¿cuántos saben que la salvación de Cristo es un regalo inmerecido? Pero hermano, la batalla te puede apartar. Los bombazos, hermanos, pueden hacer que en nuestro hogar estemos juntos, pero no unidos. Ahora, ¿cuáles son rápidamente nuestros enemigos dentro de la batalla? Hermano, hay 3 enemigos dentro de la batalla cristiana y del ministerio. Vaya conmigo a 1 Timoteo 4:16. Dice así, párrafo A, solamente el párrafo A. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Ya escuchó? Tu enemigo, hermano, no es el hermano de otra iglesia o de esta iglesia. Tu enemigo no es el pastor o de otra iglesia. No. Ni el que está a tu lado. ¿Amén o no amén? Amén. Ni el ujier, quien es quien te dice, mi hermanita, sígame. Y tú dices, ay, otra vez esta hermana. Ni el hermano que no te saludó, ni ninguno de esos son tus enemigos. ¿Sabe cuál es el primer enemigo de nuestra milicia? Pablo ya lo dijo. ¿Quién es? ¿Quién es? No, nuestro enemigo, ¿quién es? Nosotros mismos. Y empezamos por el más peligroso. Y se llama, diga conmigo, mí mismo. Diga, mí mismo. Ese es el peor enemigo que tenemos, somos nosotros. Mire, Jesús dijo en Mateo 7:21, porque de dentro del corazón del hombre sale todo el mal. Cuando nosotros decimos, mira hermano, Él no es nuestro enemigo. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Pero culpamos a otros de muchas malas actitudes. Pero todo no llegó ahí. Ahora, ¿cuántas veces al día te encuentras a este enemigo feroz llamado mi carne? ¿Cuántos, hermano? Por ejemplo, mis malos hábitos. ¿Cuántos de aquí tenemos malos hábitos? Ay, gloria a Dios, ya se van a ir al cielo, hermano. ¿Quiénes de aquí tienen malos pensamientos? De repente vienen malos pensamientos. ¿O quiénes tienen malas actitudes? Estamos en la iglesia, mi amor. Ay, fui bien bendecida. Y llegas a la casa y sírvete tú. Yo vengo ungida. O el varón, ¿no? Ay, yo vengo bien cansada. Tú hazte de cenar. O el esposo. La esposa le dice, oye mi amor, ¿no nos llamas a tomar un helado? Ay, por favor, un helado. Ya los llevé en la semana y les di hot cake. Mis malas actitudes. ¿Qué más? Nuestros traumas. No, yo no estoy traumado. Bueno, pues cada quien con su religión. ¿Quién pelea con su mal carácter? No, yo soy bien. No, pastor, sí conocían. Alguien dijo, pregúntale al esposo, pregúntale a la esposa. Entonces, hermano, o con tu pereza. ¿Alguien lucha con pereza? No pereza, no, tu pereza. Ay, es que yo trabajo toda la semana. Pues sí, pues échele orden. No, es que yo quiero sacar horas extras. Pregunta si te están ayudando. No, sí, me ayudan con dinero, pero te están debilitando. Que cuando ya viene el domingo, el día de tu Señor, ¿qué dices? No, pastor, me atacó el diablo. ¿Cómo? No, es que en mi edredón tengo un león y era el diablo.
Y dice la Biblia que es como león rugiente. Y me detuvo, dice. Hermano, todo está en mí. O sea, el problema no son los demás, soy yo. ¿Ha escuchado esto? No eres tú, soy yo. ¿Cuántas veces al día batallas para reconocer eso? ¿O cuántas veces batallamos para reconocer eso? El segundo enemigo, hermano, ¿cuál es el segundo enemigo? El mundo. Es el sistema de pensamientos, valores y los argumentos de este mundo, hermano, que nos van metiendo. Y como se dijo la semana pasada, puedes pensar que la iglesia es un pasatiempo, que la iglesia es una buena tradición familiar. Pero pensar así, mi hermano, entonces el mundo te empieza a jalar. Porque la Biblia enseña que la vida cristiana es una milicia, es decir, es una batalla militar, no es un juego, no es un pasatiempo, hermano, no es un entretenimiento, aunque muchos van a iglesias y buscan iglesias de entretenimiento, y sí las hay, claro que las hay, y no los están preparando para los días que se vienen. Tú debes de prepararte por los días que se vienen, hermano, porque hay otro enemigo. ¿Quién es ese otro enemigo, hermano? Ya dijimos, número uno, nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Así es que no culpes a nadie. Número dos, el sistema de este mundo, su pensamiento. Y número tres, ¿quién cree que es? Claro que es Satanás. Primera de Pedro 5:8 dice que tenemos a un enemigo que es como un león. Amén. Pero ¿qué cree, hermano? Mire. Además de nosotros mismos y el mundo, es Satanás, ¿verdad? Pero no, hermano, es que él te esté atacando siempre. Porque de ahí muchos cristianos, hay mucha enseñanza mal aplicada que dice que todo lo malo que te pasa, ¿quién es? Satanás. Repréndelo, deséchalo, átalo y échalo fuera. Amados, ¿cuántos saben que Satanás no es omnipresente? Satanás no siempre está tentando. ¿Por qué? Porque él no es omnipresente. El único que es omnipresente es Dios. El diablo solamente está en un lugar a la vez. Solo que con el pecado que mora en nosotros, hermano, si nos descuidamos y nos enredamos en otras cosas más que en Dios, es decir, tus negocios, tu trabajo, tu empresa, tu profesión, etcétera, etcétera. Mira, si tú te enredas más en eso, entonces el diablo, hermano, ¿qué cree? ¿Cuántos saben que Satanás es el príncipe de este mundo y controla el sistema de este mundo? Y si tú te dejas enredar por las cosas de este mundo, entonces él, como el príncipe de este mundo, ¿qué cree? Siempre se está moviendo ahí, metiéndose en lo suyo. Entonces, si los hijos de Dios se enredan en las cosas del mundo, entonces, hermano, ¿sabes qué estás ignorando? Sus maquinaciones. De manera que no las debes ignorar. Tu adversario, el diablo, dice la Biblia que anda como león. Mi adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que, mis hermanos, ante esto nos estamos enfrentando. Es decir, que en la batalla cristiana hay muchos dardos de fuego, hay muchas bombas, ¿sí lo sabías? Pero además, hermano, este león rugiente, ¿qué cree? Que está atrás de nosotros, que anda buscando a quien devorar. Y si tú te enredas en algunos asuntos, como por ejemplo, mira, esto lo he venido diciendo con tiempo atrás, para que nadie piense que lo estoy diciendo por alguien, no. Es más, pues yo no estoy hablando a la pared, ¿verdad? Si alguien dice, lo dice por mí, decía la pastora Vicky hace 8 días, pues ¿por quién más? No es cierto. Mire, no le haga caso a Montepío. No le haga caso a Electra. A FAMSA ya no te lo digo porque ya desapareció. Pero ten cuidado con los que te marcan. ¿No sabes cuántos marcan
para que te enreden y te enlacen, ¿sabes en qué? En asuntos económicos. Entonces el diablo, hermano, ¿sabe que él conoce nuestro pasado? Él sabe en qué asuntos tú te enredabas. Él conoce tu pasado, no conoce tu futuro. Ese solo se encuentra en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mi hermano, aun cuando pensamos que la vida cristiana es un entretenimiento o un juego, te puedes dar cuenta que no lo es. Ahora, mis hermanos, no solamente tenemos estos enemigos, ahora Pablo añade a los opositores externos del evangelio. ¿Quiénes son? Los ateos. ¿Cuántos de ustedes en sus trabajos, en casa, negocio, etcétera, han tenido gente atea? Y que se te acerca y te dice: ay, este fanático extremista, ¿y por qué crees en Dios? Ustedes lo crearon. Eso es lo que está diciendo hoy día la ciencia y la psicología, e incluso ¿cómo se llama donde están nuestras hijas estudiando? ¿Cómo se llama la carrera? Pedagogía. Hoy les están enseñando, siempre pregunto a mis hijas: ¿qué aprendiste? Entonces mi hija me empieza: papá, es que ahora están diciendo esto. Entonces, gracias a Dios, ellas saben, tienen protegida su mente con la palabra, pero tengo que enseñarles que, bueno, está diciendo que les están convenciendo que Dios fue creado por el hombre, por su mente. Están perdiendo el tiempo. Mucha gente te dirá: estás perdiendo tu vida, no estás cumpliendo tus sueños por estar ahí en esa iglesia o en tu iglesia. Ay, aquí está todos los domingos y quieres servir. Hermano, esos son, ¿sabes cómo se le llama en la Biblia? Opositores externos. Ahora, lo más triste, hermano, de los últimos tiempos, ¿sabes cuáles son? Opositores internos. ¿Quiénes son? Hay falsos maestros, ¿sí lo sabías? Hay falsos pastores, hay falsos evangelistas. Ten cuidado aquellos que empiezan a visitar a casas. Pueden ser pastores que dicen que son pastores, evangelistas, maestros. Y no solo ellos, también hay falsos hermanos. ¿Sabes qué están tratando de hacer? Mutilar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Dividiendo, matando la fe de algunos creyentes en la iglesia. E incluso pueden arrastrar a algunos en el ministerio. Entonces, hermanos, servir a Dios es sufrimiento, es mucho trabajo, mucha fatiga, mucha oposición. Hermano, ¿estás escuchando? Vas a trabajar mucho, vas a sufrir mucho, tendrás mucha fatiga. ¿Cuántos han sentido así? Pero ¿sabes qué el Señor dijo? Venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿quieres quitarte? Digo, porque pastor, ya me fatigó, la verdad. Voy a salir bien estresado de la iglesia, tendré problemas, voy a sufrir. Hermano, no se te olvide que en cada texto debes de, al estudiar tu Biblia, debes de añadirle todo lo que has aprendido de ella. Porque el Señor, ya lo acabamos de leer ahorita, Isaías, Él te dijo: yo no te dejaré, ni te desampararé. Entonces, mis hermanos, un cristiano debe de saber que su vida cristiana es una batalla militar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que pelear la batalla, pero la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? El camino que nos lleva al cielo. ¿Quién es? Cristo. Diga conmigo: pelearé la buena batalla. Ahora dígale al que está a su lado: ¿pelearás la buena batalla? Un buen soldado de Jesús, hermano, debe saber pelear, metafóricamente hablando. ¿Por qué? De repente no, por eso, pastor, ya metí a mis hijos al taekwondo. Que se defiendan, pastor. Bueno, yo no estoy en contra de eso, pero cuando veas a tu hijo sintiéndose Bruce Lee con el papá, a ver,
Todo soldado, hermano, de un ejército debe de saber que la guerra hay reglas de batalla. ¿Cuántos dicen amén? Y armas adecuadas para la guerra, ¿sí o no? Bueno, pues en lo espiritual, hermano, también hay reglas. Ahora sí les ganaron acá los hermanos. Pero Dios es quien pone las reglas, no el pastor, no los papás. Es Dios quien pone las reglas de cómo debemos vivir la vida cristiana y cómo peleamos la batalla. En esta analogía es Dios, hermano, no yo. Diga conmigo, no soy yo. Aquí sí diga, no soy yo. ¿Ah? No, sí soy yo, pastor, usted dijo. No, aquí no. Aquí el que pone las reglas y las armas es Dios. Si yo fuera, hermano, el que pusiera las reglas, imagínese a alguien que ahorita estuviera pensando, híjole, si yo fuera el pastor, yo no estaría enseñando eso. Está aburriendo a los hermanos. Mira, hasta el de al lado ya se durmió. No, si yo fuera el pastor, todo sería distinto. Sí, estaría de cabeza. La verdad, ¿saben por qué no están aquí? ¿Por qué creen? Bien no lo digo el pastor Chuy. Pues porque Dios no los llamó aquí. Espérenme, no a esta iglesia, esta es su iglesia. Entonces el Señor ya nos puso, pero yo también tengo que pelear la buena batalla. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo no soy el dueño de esta iglesia. Yo solamente soy un siervo, un simple siervo. Un esclavo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Le dan una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Él es el Rey soberano. Ahora, mis hermanos, si es Dios quien pone las reglas, si es Dios quien pone las armas, entonces Él mismo es el que te dará la fuerza para usar esas armas. Mire lo que dice, verso 19. Ahora nos va a decir cómo. Aquí viene Dios que pone las reglas, Dios que pone el arma y nos da la fuerza. Y mire lo que dice ahora el verso 19, para ya casi ir concluyendo. Manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Sí dice así? Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora la palabra, hermano, que resalta aquí es mantener. Esta es la palabra griega hecho o eco, que significa sostener, significa retener, significa aferrarse. ¿Ya escuchó? Entonces el Señor te está diciendo en esta tarde, hijo mío, sostente, retén, aférrate. ¿En qué? En la fe. Lo primero que debe hacer un soldado, hermano de Jesucristo, para pelear la buena batalla es mantenerse en su fe. ¿No hay bien poquitos? Fe, mis hermanos, es aquello en lo que hemos creído. ¿En qué has creído? En el Evangelio, claro que es Cristo. La buena noticia de que una vez fuimos enemigos de Dios, pero hoy hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo y adoptados en la familia de Dios. Así lo dice Romanos 5:10. En Juan 1:12 nos enseña que el Evangelio, hermano, es el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Evangelio, mi hermano, es la buena noticia de que ahora, escuche bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Entonces Pablo dice también, manteniendo la fe. También puede referirse este término a la confianza en Dios. Es la palabra griega pistis, plena confianza en Dios. Amados, debemos afirmarnos, porque nosotros les enseñaremos a nuestros hijos ¿a qué? A mantenernos en la fe. Tu confianza en Dios. Lo que significa, hermano, que debemos aferrarnos a esa confianza en Dios. El Dios que me dice a mí, escucha, y que te dice a ti, ninguno que milita se enrede en los negocios de esta vida. Ahora bien, ese mismo Dios me da la habilidad. Y por eso es que confiamos en Él. Y digo, Señor, renuncio a lo que me intenta detener. Confío en ti, en que tú me darás la fuerza
y no me dejarás caer. ¿Recuerdas ese canto? Tú, ¿cómo dice? No me dejarás caer. ¿Se acuerdan? Es el Salmo 121. ¿Cuántos saben que el Señor no abandona a sus hijos? Así es que eso es lo que tú y yo debemos abrazar. ¿Recuerdas Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Plena confianza en Dios. Ahora esto, hermano, es el depender de Él todos los días. El asunto es que a veces caemos en, es que no puedo dejar de esto porque si dejo de hacer esto, no sé qué va a pasar con mi día. Amado, tu día depende del Señor. No depende de tus fuerzas, ni de lo que tú hagas. Una mujer debe de aferrarse en el Señor. Proverbios 31:25. Fuerza y honor son sus vestiduras. Y luego mira lo que dice. Se ríe y se ríe de lo porvenir. ¿Qué significa? Que esa mujer que confía plenamente en Dios, manteniendo la fe, ¿qué cree? Pues confía en Dios, por lo tanto ella tiene un carácter de ¿qué? Pacificadora. Así es que cuando venga su esposo y le diga, oye mi amor, no me fue bien en el trabajo, la esposa le dice, Proverbios 14:1, amor, tranquilo, nosotros dependemos de Dios. Aunque la economía se mueva, nuestro Dios no se mueve. Él suplirá. Pero ¿te imaginas una esposa no sabia? Dice Proverbios 14:1, mas la necia con sus manos la destruye. No te vas y tú hazlo y ¿sabes qué estás haciendo? No estás manteniendo la fe. Y luego dice Pablo, y la buena conciencia. Es la palabra griega sineidesis. ¿Y de qué habla esta palabra? ¿Cuál es la idea? Fíjate que es la facultad psicológica que distingue entre el bien y el mal. Lo que quiere decir que una buena conciencia se forma a través de valores, pero escuche, de la palabra de Dios. De hecho, cuando hablamos de la doctrina, estamos hablando o nos referimos a las verdades fundamentales de las Escrituras. Amén, hermanos. Donde están nuestros valores cristianos. Así es que nuestra mente, tu conciencia debe de ser formada por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Es decir, la palabra, hermano, te informa a tu mente, a tu conciencia, lo que está bien y lo que está mal desde el principio a fin. Ahora entonces, esta enseñanza, hermano, ¿sabes qué está haciendo? Te está informando. ¿A dónde? A tu conciencia. La vida cristiana no es un pasatiempo, eso es lo que te está informando. Es una batalla, hermano, que hay que militar. Ahora podemos notar, hermano, que la palabra es la que nos está informando a dónde, a nuestra conciencia, lo que está bien y lo que está mal. Amén. ¿Has analizado lo que estás haciendo bien? ¿Has analizado lo que estás haciendo mal? Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a corregir o vas a seguir así? Verso 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Alguien pudiera decir, bueno pastor, sí creo que la vida cristiana ya me convenció, es una batalla, pero ¿qué pasa si no peleo aferrándome a la fe, a la buena conciencia? Bueno, aquí Pablo dice, ¿qué dice hermano? Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí aparece una palabra que es muy relevante, hermano, y que hay que poner atención. ¿Sabe cuál es? Desechar. Es la palabra griega apoteo, que significa tirar lejos, significa sacar algo fuera de. Apoteo, hermano, comunica la idea de tener algo dentro y luego sacarlo. Es como alguien que tiene el anillo de boda. ¿Cuántos tienen su anillo de boda, varones? A ver.
Me acuerdo que alguien me dijo, no, pastor, es que están re caros. Y yo le dije, pastor, pues ese trae hasta diamante. Le dijo, ¿cuál? Es un, ¿cómo se llama? Estos, Cicornia. ¿Cicornia? Circonia. Perdón, es que no hablo bien el inglés. Y le dije, este vale 20 pesos. Y está re bonito. Me lo robaron, hermano. Cuando me robaron el carro, me dice, hey, el carro. Y me pide el anillo. Y dije, no, ya te vas a llevar el carro. Caiga ahí. Y que me lo quitan. Entonces, es como tener ese anillo de boda y de repente lo sacas y lo tiras lejos. A eso se refiere. La advertencia que está haciendo Pablo aquí, hermano, no es acerca de algo que no puede ocurrir, sino de algo que pasará en algún momento. Ahora, escuche, ¿tiene sentido esto, hermano? Si yo digo, cuida tu salud, dejando de beber, porque te puede dar cirrosis. ¿Tiene sentido eso? Bueno, ahora, ¿no tiene sentido lo que Pablo va a decir en esta advertencia acerca de algo real? Pablo está dando o va a dar ejemplos reales de desechar. Entre ellos habían personas que habían desechado, es decir, estaban tirando lejos la fe, que habían abrazado con todo su corazón al inicio. Por eso el Señor a la iglesia de la Odisea les dijo, en Éfeso les dijo, solo una cosa tengo contra ti. ¿Cuál? Has dejado tu primer amor. Estás tirando lejos tu primer amor. Abrázalo con todo tu corazón, pero es alguien que la está dejando de lejos. Pablo, hermano, da ejemplos reales, incluso da nombres de algunos que habían arrojado la fe, que habían creído en el evangelio, pero que ahora estaban abandonando el evangelio, desechando de ellos el evangelio que habían abrazado. Que una vez dijeron, confío en ti, Señor, para servirte de cualquier manera o en el ministerio. Pero ahora voluntariamente, hermano, diga conmigo, voluntariamente, muchos están desechando el mensaje de la fe. ¿Saben qué están haciendo muchos? Es que a mí ya no me sirve el cristianismo, ya no me sirve la fe. ¿Saben qué están haciendo? Lo están sacando de sus vidas, lo están tirando a la basura. ¿Qué? El mensaje del evangelio. Aquí entonces entramos en este punto, hermano, que es muy controversial para algunos hasta el día de hoy. ¿Cuál? La pregunta de, ¿se pierde la salvación entonces? ¿Qué dicen? ¿Se pierde la salvación? ¿Se pierde la salvación? Quizá algunos veníamos con la enseñanza de, sí se pierde la salvación. Pero ahora mira, hermano. Aquí estamos viendo que la fe es el evangelio, el conjunto de creencias de un cristiano, ¿cierto? Y que algunos voluntariamente pueden desecharlo. ¿Qué? El evangelio. Que una vez estuvo dentro de su corazón, pero que ahora lo están echando fuera. Hablando de la salvación según la palabra de Dios, hermano, la salvación viene ¿por qué? Por el oír con fe la palabra de Dios, ¿sí o no? Así lo dice Romanos 10:17. En Gálatas 3:2 dice, viene por el oír con fe, el que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creyeron en Jesús, el Hijo de Dios? Entonces tienes la promesa de la vida eterna, ¿cierto? Esa es una seguridad que Dios nos ha dado, que es gratuita. Pero ¿qué cree, hermano? Esa seguridad de vida eterna, aquí dice Pablo, que unos empezaron ¿a qué? A sacarlas de su vida. Juan 15, encontrarás ahí que Jesús dijo, permaneced en mí como el pámpano que no puede dar fruto si no está pegado a la vid. ¿Sí lo dijo así o no? Entonces la salvación está segura para nosotros mientras que nosotros permanezcamos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Si alguien sigue insistiendo, no, pero ya me harté y ya no quiero, yo no quiero nada contigo. De hecho se vuelve un caos la familia, el matrimonio, porque estamos desechando la fe, hermano.
Por eso dice Pablo, desechando la cual naufragaron en cuanto, ¿qué dice? A algunos. Es decir, alguien que creyó, que abrazó la fe, voluntariamente está desechando a Cristo, voluntariamente arroja el evangelio de sí. El mensaje que una vez abrazó, pon atención, hermano. Mire, no está perdiendo la salvación, aclaro. Eso no indica perder la salvación, sino es alguien que voluntariamente está renunciando a ella. Hermano, no es lo mismo perder tu carro porque no pagaste sus mensualidades, ¿cierto? A renunciar a él. ¿Y sabes todavía qué haces? Lo abandonas y lo llevas a la Vicente Guerrero. Bueno, ¿para qué va tan lejos? Llévalo aquí a Huelma. ¿Me explico? Eso es lo que pasa cuando alguien empieza a abandonar el evangelio. Ya pagaste el carro, pero ahora lo que estás haciendo, ¿sabes qué estás haciendo? Estás renunciando a tu carro, lo estás abandonando. De eso es lo que Pablo está hablando, que algunos desechan la fe y también la buena conciencia. Si no informamos nuestra conciencia, perdón, hermano, con la palabra de Dios, nuestra conciencia se puede, ¿sabe cómo dice la palabra de Dios? Cauterizar. Romanos 1:8. Y ahí enseña que Dios está enojado contra quienes, contra los que detienen la verdad. Entonces comienzan algunos, hermano, a llamarle, ¿sabe qué? Algunos enseñanzas como esta dicen son malas, y a las malas enseñanzas les dicen son buenas. Así dijo Isaías en el capítulo 5:20, llegará el tiempo que a las cosas buenas les llamarán malas, y a las malas. ¿No estamos en esos tiempos? Alguien puede decir como, no, a partir de ahora ya no, bueno, no iré más a la iglesia. ¿Has escuchado esto, hermano? Es que en la iglesia hay puros mentirosos, puros hipócritas, ¿sí o no? Yo por eso mejor no voy, mejor me quedo en el mundo. Ah, caramba. Amados, ¿en el mundo hay gente verdadera? ¿En el mundo hay gente no hipócrita? En el mundo, hermano, hay gente mentirosa. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Si nosotros que somos cristianos hemos caído en algunos errores, ¿sí o no? Pero no naufragamos. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, es que es mejor irme al mundo porque ahí hay gente más buena que los cristianos. Hay criterios aquí. Timoteo 1:19 dice, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La palabra naufragar es que se hace un desastre, eso es lo que significa, de la palabra griega naugeo, que significa ser un desastre, hermano. Y comunica la idea de destrucción total, o sea, es una embarcación que se está hundiendo, hermano, pero ¿sabe cómo? Poco a poco. Así es que al hundirse esa embarcación, ¿qué va a pasar con ella? Se va a destruir. Ya no habrá más vida allí. Entonces alguien que desecha a Cristo, repito, hermano, voluntariamente, ¿sabe de qué está hablando Pablo? De apostasía. 1 Timoteo 4, llegarán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. Pero también dice que habrán tiempos de ¿qué? Peligrosos, porque muchos apostatarán, de la fe. Es que te iba a dar la palabra griega. Hermanos, ¿quién está exento a esto? Nadie. Todos estamos en una guerra. Ya notó que no es fácil, pero diga conmigo, pero no es imposible. Claro que no es fácil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque el Señor dice, voy contigo. Estos hombres estaban blasfemando. Ahora vayamos al verso, ya termino, verso 20. Amén. 1 Timoteo 1:20. Léalo fuerte conmigo, mi hermano. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás.
Hermano, aquí incluso el apóstol Pablo, ¿sabe qué está haciendo? Está hablando de los que desecharon a Cristo voluntariamente. Estos hombres que se convirtieron apóstatas, voluntariamente, renunciaron y estaban blasfemando en contra de Cristo. ¿Por qué? Aquí no estoy hablando de un cristiano que puede desanimarse o que puede descuidar su vida cristiana. No, eso no es apostasía. ¿Por qué? Porque te das cuenta y dices, no, tengo que esforzarme. Si antes iba un domingo al mes, ahora voy 2. Y si antes iba 2, ahora voy 3. Y si ahora voy 3. Pero no está mal que a lo mejor tú salgas un día, hermano, en familia. No, sería legalismo decirte que no vengas porque te estás apostatando de la fe. No, es cierto que a veces tu tiempo te organizas, por más que te organizaste, no se pudo, pero estás siendo sincero. ¿A ver, hermano? O sea, siendo sincero, a veces por trabajo tampoco puedes. Eso es sincero y se entiende. Pero alguien que puede venir y que dice, pues nos quedamos en casa, ¿no? Y como hay hijos que dicen, ay no, papi, yo quiero ir a la iglesia. Si tienes esos hijos, gloria a Dios. Pero hay quien te dice, ay, papá, por primera vez entiendo que la oración es posible. Estuve pidiendo no ir a la iglesia. Si hay hijos así, ¿te imaginas qué se va a hacer? Estos hombres blasfemaron. Puede haber muchos cristianos que se enfrían, amén, hermano, pero no niegan a Cristo. Claro, hermano, yo me he sentido a veces frío, a veces me he sentido desanimado, pero ¿qué cree que hago? Ay, Señor, me acuerdo que soy el pastor y levántate porque tienes que ir a la iglesia. Y yo no puedo faltar ni un domingo. Sí puedo, pero tengo compromiso. Enseñaba valga la redundancia, una enseñanza a mi pastor Chuy, y él decía que como pastores yo puedo poner hermanos, puedo yo pedirle a mi hermano Toño, a mi hermano José Luis, a algunos hermanos que ya están en ese proceso, hermanos que están en el instituto, que Dios me está mostrando cosas con ellos, pero escuche, y les puedo decir, encárguense de la iglesia. ¿Y saben dónde yo puedo estar? En un crucero, aquí en Insurgentes o en Reforma, hermano, que nada más alcanza para eso. Entonces termino. Hebreos 10:26. Escuche, hermano. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿De quién está hablando? De aquellos que están apostatando. ¿Cómo? Incluso se vuelven ateos. Hermanos, el pastor que yo tuve antes de estar en casa de oración, él murió, y murió muy feo, porque él solamente, yo vi, pues éramos servidores, su corazón estaba en el dinero. Levantó su casa en Cuernavaca así, se hizo de carro o camioneta. Informaba que a mí me pagaba 10,000 pesos mensuales y solamente recibía yo 4,500 porque me quitaba 500 de diezmo. Pagaba 3,000 pesos de renta y me quedaban 1,500 pesos mensuales. Y él informaba que me daba esa cantidad. El asunto es, hermano, que comía mucho. A los argentinos les gusta mucho la carne. El caso es que tuvo un sobrepeso muy fuerte y tuvo un infarto cerebral y murió. Quien fue nuestra pastora, ella estudió, ¿cómo fue? Psicología, ¿cómo se llamaba? Tanatología. Y eso empezó a meter a la iglesia. Nosotros pedíamos en oración, Señor, sácanos de aquí. Yo tenía miedo porque como me pagaban, pero yo dije, estoy harto, no voy a seguir esto. Señor, esto no es el evangelio. ¿Y sabe qué hizo la que fue nuestra pastora? Hoy día es atea.
después de que le invitaban a muchas congregaciones a predicar el evangelio. ¿Sabe qué es eso? Apostasía. Estoy hablando y estoy diciéndome mal a mis padres. No. ¿Sabes? Después el Señor, y le preguntamos: Señor, ¿por qué nos permitiste ver tantas cosas? ¿Y sabe qué nos dijo el Señor? Para que tú y tu esposa no hagan lo mismo, juntamente con sus hijas. Y aquí ando predicando con temor, no por creyéndome ser mejor, porque no lo somos. Así es que el autor a los Hebreos habla sobre el peligro de que real de negar a Cristo, hermano, y de entregarse al pecado, que comienza cuando empezamos a ignorar la palabra de Dios y decimos: no me importa, yo voy a vivir así, yo seguiré así. Entonces Pablo, hermano, ¿qué dice? Los que siguen pensando y se alejan y empiezan a blasfemar en contra de Cristo, que era Himeneo y Alejandro, ¿qué hizo Pablo, hermano? Los entregó a Satanás, que aprendan a no blasfemar. Termino. Pablo no habla de una idea fugaz, que es un sueño. No, hermano, está hablando de algo real. Personas con el nombre de Himeneo y Alejandro. Ahora, obviamente estamos hablando que ellos desecharon ¿qué? La fe en Cristo, apostataron. Desecharon la buena conciencia. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Naufragaron. ¿En cuanto a qué? A la fe. No se sabe exactamente, hermano, a qué se refiere, qué asunto, pero la Biblia en su contexto nos puede dar, incluso muchos eruditos asumen que Himeneo y Alejandro fueron las personas que estaban influenciando a mal a la iglesia. Ahora imagínate, hermano, cuando alguien te diga esto en la congregación: oye, esto que te digo, no se lo digas al pastor. Aguas, porque pueden ser Himeneos y Alejandros, o Himeneas, Alejandras. Ay, bueno, pero que nadie aquí se llame así, porque, ay, pastor, yo soy Alejandro. No. Hermanos, cuidémonos. ¿Cuál es la serie? ¿Cómo se llama? La iglesia como una familia unida. Estos son los hombres que estaban trayendo diferente doctrina. Por eso debes de aprender bien la doctrina de casa de oración. Espéreme. Bíblica, que predica casa de oración, no de casa de oración. Seríamos secta. Por eso te decimos: tengan cuidado de lo que ven en las redes sociales, porque no todo lo que brilla es oro. Hay fábulas, hay genealogías interminables que están llevando a vidas, ¿sabe qué? Desenfrenadas, y que terminan blasfemando, terminan vituperando a Cristo, hermano, en lugar de glorificarlo. De manera, hermano, que tú y yo debemos descansar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque estos hombres estaban diciendo: para cumplir la ley y seas salvo, debes eso, cumplir la ley. Entonces están blasfemando. Entonces, ¿qué necesitaban, hermano? Una reprensión. Pablo, hermano, no se quedó como el chinito milando. No. ¿Sabe qué hizo Pablo? Fue a poner orden y mandó a Timoteo. ¿Para qué? Para que corrigiera esto. Así es que, hermano, es lo que hacemos nosotros los pastores en una congregación. Cuando alguien está trayendo desorden, cuando alguien está generando problemas, cuando alguien quiere defraudar, cuando alguien quiere hacer o meterse con alguien casado, o un joven o con otro joven que se quieren desenfrenar, ¿cuál es la dirección de Dios? Poner orden. ¿Por qué? ¿Porque mandamos? No, porque les amamos y cuidamos sus almas. Cuidamos sus almas. Por eso enseñamos que un hombre solo se cuide hasta que Dios le permita casarse, o una mujer sola. Amén. Pueden casarse, pero todo en orden, decentemente y con orden. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, me voy a buscar otra iglesia. Sígale, pastor. Esta es, ya no la busques. Dios no lo quiere, hermano. Pero las decisiones son bien duras. O te pueden llevar arriba
o te pueden destruir. Entonces Pablo ejerció disciplina a Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Terminé. Póngase de pie. ¿Qué encontramos aquí? Disciplina. ¿Por qué? Porque dos personas se extraviaron de la fe. Sí estaban haciendo daño, hermano. Ya se les había reprendido. De hecho, nuestro Señor Jesús en Mateo 18, del verso 5, nos enseña, hermano, cómo debemos tratar asuntos de disciplina. ¿Qué aprendemos con esto, hermano? Que en esta casa de oración creemos en la disciplina santa de las Escrituras. ¿Sabes cuál es el propósito? ¿Mostrarles nuestro amor? No, el amor de Dios, el amor de Cristo. En este caso, estos hombres, hermanos, ya habían hecho desorden, estaban agrediendo fuertemente a la iglesia. Así es que un pastor no puede estar quieto ante asuntos como estos. A veces, mis hermanos, nosotros oramos a Dios y pedimos: Señor, yo te pido por este asunto, por este asunto. A veces voy a intervenir y el Señor me dice: detente, yo me encargo. Pero a veces me dice: encárgate. Hermano, si hemos tenido que solo dos ocasiones en estos 15 años, no es fácil expulsar, o aunque la palabra no la encontramos, excomulgar a alguien. ¿Por qué? Porque se le habló una vez, 2 veces, 3 veces y insistía en hacer un mal. Ahora, ¿cuál fue el propósito de sacarlos? Bueno, en este asunto es para ver si ellos reflexionaban. Hubo un caso en 1 Corintios 5 donde Pablo habló de un joven que andaba con su madrastra, teniendo relaciones con ella, ya vivía. ¿Y saben qué hizo Pablo? Expúlsenlo de la iglesia, y lo expulsaron. Pero en la segunda carta a los Corintios dice que nuevamente el apóstol Pablo les dijo: vayan por él, no sea que se consuma en su tristeza. Es decir, hermano, la disciplina es para que obremos en arrepentimiento, cambie nuestra mente y no apostatemos. ¿Cuántos dicen amén? La disciplina es algo donde se muestra el amor de Dios y se muestra también el amor pastoral. Ahora, ¿por qué motivo se entrega una persona? Cuando alguien cae en herejías o en pecados escandalosos y después de eso es sorprendido, pero no quiere arrepentirse, no quiere corregir su vida. Por lo tanto, entonces puede ser excomulgado de la iglesia. Y alguien puede decir: entonces no hay amor. Porque hay amor, obramos así. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Y por qué los corriges? Porque los amas, ¿sí o no? Así es que, hermano, la iglesia debe de considerar, escuche, la disciplina como fuente del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, la vida cristiana es una guerra. Yo te pregunto: ¿cuántos quieren ser buenos soldados de Cristo? Llevar vidas que se esfuerzan en Cristo para honrar su nombre. ¿Cuántos queremos ser cristianos ordenados, disciplinados? No estamos hablando de una iglesia militarizada, no, hermano. Pero sí queremos ser una iglesia que honre a Dios. ¿Sabe cómo? Con su adoración, con su conocimiento y con la predicación del evangelio. Así es que yo te invito que levantes tus manos por último y le digas: Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.